Bueno, vamos a repasar muy brevemente las cuatro bestias que ve el profeta Daniel surgir del mar, del capítulo 7, que son exactamente los mismos metales representados en el cuerpo de la estatua de Nabucodonosor, de capítulo 2. Daniel 7:2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Versículo 3, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Entonces vemos ahí que dice claramente que cuatro bestias grandes surgen del mar. Estas cuatro grandes bestias que surgen del mar, sabemos que son imperios, reinos. No es cualquier cosa que uno puede salir a decir que Donald Trump es una bestia, Bill Gates o la inteligencia artificial. Eso está mal y no es bíblico. Entonces, en Daniel 7:17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahí te dice claramente que son cuatro reinos que se levantarían en la tierra, tal cual como está explicado en la imagen, con versículos, hermanos, para que ustedes puedan ver y verificarlo. Entonces, hoy en día vemos que muchas personas están muy erradas en doctrinas de hombres, porque se guían por doctrinas de hombres antes que ponerse a escudriñar la palabra de Dios. Cuando la palabra habla de bestias, son imperios. Cuando queremos identificar a la bestia de Apocalipsis 13, del versículo 1 al 8, está hablando de un imperio que tiene que tener un pasado histórico en la humanidad y en la Biblia, o sea, bíblico. No podemos estar diciendo cualquier cosa. Entonces, como dice en el capítulo 7 y versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarían en la tierra. Ahí vemos las cuatro bestias en la imagen que el profeta Daniel vio surgir del mar. La primera es león con alas de águila, Daniel capítulo 7, versículo 4, que es la misma cabeza de la estatua de Nabucodonosor, representado por el imperio de Babilonia, Daniel 2:32, que es la misma bestia que el profeta Daniel ve que surge del mar, representado por un león con alas de águila. Y así sucesivamente, hermanos, porque ahí vemos en la imagen, Medo-Persia es representado por un oso en Daniel 7, versículo 5, y en Daniel 2:32 es representado por su pecho y su brazo de plata. Entonces la tercera bestia que ve el profeta Daniel que surge del mar es el imperio de Grecia con Alejandro Magno, Daniel 7:6, y en la estatua de Nabucodonosor es representado por su vientre y sus muslos de bronce en el versículo 32 del capítulo 2. Entonces, hasta ahí tenemos las tres bestias que surgieron del mar que el profeta Daniel vio en visión del capítulo 7. La primera era el león, como vemos en la imagen, y en la estatua de Nabucodonosor es representado por la cabeza de oro. Después tenemos a Medo-Persia, representado por un oso, cuando en la estatua de Nabucodonosor es representado su pecho y sus brazos de plata, como vemos en la imagen. Después tenemos al imperio de Grecia, con el leopardo representado al imperio de Grecia, con el Alejandro Magno, y en la estatua de Nabucodonosor, su vientre y su muslo de bronce, como vemos ahí. Hasta ahí tenemos las tres bestias. Ahora vamos con la cuarta. Entonces vamos con el capítulo 7 de Daniel y versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta cuarta bestia que vemos en pantalla, que tiene 10 cuernos, es la misma pierna de hierro representada en la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2, versículo 33. Los 10 cuernos que tiene esta bestia son los mismos 10 dedos de las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2. Y lo que vemos de la cuarta bestia
que surge un cuerno pequeño, como vemos en la imagen, Daniel 7:8, y en la estatua de Nabucodonosor es representado como el barro en los pies de la estatua de Nabucodonosor. Esto representa la Iglesia Católica Romana. Y en la cuarta bestia que vemos en pantalla, representa el cuerno pequeño que domina la iglesia o la cabeza de la Iglesia Católica Romana. Este sería el anticristo y la bestia 666. Esto pasó cuando Roma Imperial, en el 476 después de Cristo, sufrió una herida de muerte, como dice en Apocalipsis 13:3, cuando habla de la bestia del mar, que sufrió una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto pasó en aquel momento cuando Roma Imperial se quitó a un lado el César, emperador romano de Roma Imperial, y surgió el cuerno pequeño de la bestia de Daniel, capítulo 7, y surgió lo que es el barro, o más bien la humanidad llegó al periodo de los pies del barro y del hierro de la estatua de Nabucodonosor. Esto es la continuidad del Imperio Romano. Roma Imperial nunca murió, nos ha mentido, porque en las escuelas nos enseñan que Roma Imperial ha desaparecido, que Roma Imperial no existe más, pero sabemos perfectamente que la continuidad del Imperio Romano está en la Iglesia Católica Romana con el Papa a la cabeza, que es el Anticristo, la bestia 666. Entonces, la bestia que estamos viendo en pantalla es el Imperio Romano. Ahí tenemos los 10 cuernos, si ustedes pueden ver. Ahí tenemos los 10 cuernos, lo que forma hoy en día lo que es Europa, y el cuerno pequeño, que es el Papa Romano, el sucesor del César, del emperador romano, que dice que está en lugar de Cristo, cuando en realidad es el anticristo. Entonces lo que podemos ver es que la bestia del mar de Apocalipsis 13, 1 al versículo 8, es el Papa Romano y la Iglesia Católica Romana, que es la continuidad del Imperio Romano. Daniel 7:7, Daniel 7:8 y Apocalipsis 13:1 van de la mano. No son sucesos separados, sino que son anexas al Imperio Romano. En Daniel capítulo 7 te muestra la cuarta bestia con 10 cuernos y el cuerno pequeño. Y en Daniel capítulo 2 te muestra la estatua de Nabucodonosor con las piernas de hierro que representa el Imperio Romano, los 10 dedos de los pies y el barro mezclado con el hierro en la parte de los pies que representa la Iglesia Católica Romana, como estamos viendo en pantalla. Entonces, esto es lo que pasa hoy en día, que se ven muchas doctrinas que son antibíblicas, que son doctrinas de hombres, mentiras, interpretaciones individuales, que dicen un montón de cosas con respecto a quién es la bestia o quién es el anticristo, pero sabemos que el anticristo se manifestó en aquel momento cuando surgió el cuerno pequeño y el periodo de la humanidad llegó a la etapa de los pies de la estatua de Nabucodonosor. Eso es lo que pasa. Hoy en día vemos a personas que dicen que los judíos sionistas manejan el mundo, o que Donald Trump es el anticristo, o que Bill Gates, o esto o lo otro, pero como les dije anteriormente, tiene que tener una secuencia histórica bíblica, apoyo y sustento bíblico. Lo que uno diga, nosotros no podemos sacar interpretaciones propias de hombres cuando la verdad está en la palabra de Dios. Solamente hay que escudriñar. Entonces este poder, el Imperio Romano, con el Papa a la cabeza, es quien maneja los hilos del mundo, hermanos. Entonces el papado, que es la continuación del Imperio Romano, es quien crea las guerras, hambre, pestes y muertes, desastre, caos, y te regala una falsa paz. El Papa, que está en lugar de Cristo, es el anticristo. Como vemos en pantalla, ahí tienen el significado. La palabra anti significa en lugar de y opuesto a Cristo, vendría a ser. Y el título del Papa es Vicario Filii Dei. Vicario significa persona que ayuda o sustituye a alguien. Es el mismo significado de la palabra anticristo. Este es el anticristo
que está supuestamente en lugar de Cristo, pero en realidad es oponente, contrario a Jesucristo. Entonces, como vemos en pantalla, si tomamos estas palabras en latín vicario filii Dei y las sumamos en números romanos, nos da exactamente la suma del 666. Ahí tenemos el nombre de la bestia y el número del nombre de la bestia. Este es el anticristo y la bestia del mar de Apocalipsis 13, 1 al versículo 8, que es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, 8. La continuidad de Roma imperial la encontramos en el papado y la Iglesia Católica Romana. Este poder es quien maneja los hilos del mundo. Roma nunca murió, lo que estamos viendo en pantalla. Roma empezó como monarquía, poder económico, luego surgió como república, poder político, y luego Roma imperial con el César, poder militar, poderío militar. Esta era la bestia espantosa y terrible que ve Daniel, en gran manera fuerte, que también es las piernas de hierro de la estatua de Nabucodonosor. Y ya después del 476 después de Cristo surgió lo que es la última faceta de Roma con el poder religioso. Con ese poder religioso es que Roma reinará sobre la tierra hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que vemos el cuerno pequeño de Daniel 7:8 y lo que vemos en Daniel capítulo 2, los pies, mezcla de hierro y barro, que sería la continuidad del imperio romano, sanando así su herida mortal. A esto se refiere la palabra cuando dice la bestia que era, hablando del imperio romano, de la Roma imperial pagana, cuando tuvo la herida mortal. La bestia que era no es, claro, porque había tenido la herida mortal, pero cuando su herida mortal fue sanada, cuando surgió el cuerno pequeño, y en Daniel capítulo 2 pasa Roma imperial a lo que es los pies de la estatua de Nabucodonosor de hierro mezclado con barro, que es el imperio romano y la iglesia católica romana. Entonces ahí fue cuando se cumplió la palabra cuando dice la bestia que era, no es y será. O la bestia que era, no es y está para subir del abismo e ir a perdición, como dice la palabra. O vemos cómo el apóstol Pablo lo describe de otra manera, pero se refiere a lo mismo cuando dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio, hablando del César. Él se tenía que quitar del medio para que surja el cuerno pequeño, para que Roma pase a su última faceta. Era el César que tenía que se manifestara el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el cuerno pequeño y la misma bestia del mar de Apocalipsis 13, 1 al versículo 8. Entonces el apóstol Pablo a la Iglesia Católica le dice la gran apostasía en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, manejada por el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, que sería el anticristo, la bestia 666. El apóstol Juan en Apocalipsis le dice la gran ramera, Babilonia la grande. Y en Daniel vemos cómo Roma imperial, las piernas pasa a los pies de hierro y barro, que sería la iglesia católica, hasta el fin del mundo, que es la roca que viene, que sería Jesucristo, y pega en estos pies de hierro y barro y desmenuza todos estos reinos. Entonces, sabiendo que el Papa sería la continuidad del Imperio Romano, el Anticristo, la bestia 666, sabemos perfectamente que él es quien manda al falso profeta Bill Gates a implementar o a hacer las señales, como dice la palabra en Apocalipsis 19, 20, que explica que el falso profeta hizo las señales para que la gente caiga en el engaño y reciba la marca de la bestia que sería el Papa, el Anticristo, como vemos en pantalla, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta Bill Gates, que había hecho delante de la bestia las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Así que hermanos, esta es la verdad de la palabra de Dios, lo que nos enseña la palabra de Dios. Así que todo sea para la gloria del Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo. Espero le sirva para edificación y pueda salir de muchos errores como se ve hoy en día por redes sociales, que siguiendo doctrina de hombre caen muchos en error y engaño